El reloj dio la medianoche, y yo salí apresuradamente del salón de baile. Alguien detrás de mí recogió uno de mis tacones que había dejado caer en las escaleras, pero no sabía que dejé ese zapato ahí a propósito. Capítulo 01. Al volver a ver a Natalia, recordé una pregunta que vi en Quora alguna vez. ¿Qué les ocurre a los acosadores al final? Ella estaba en ese momento sentada en el asiento de copiloto de un Rolls-Royce, cargando un bolso de Hermès de miles de euros, al lado de un hombre joven y atractivo. Parecía que realmente le iba muy bien. El Rolls-Royce se alejó rápidamente mientras yo me quedaba parada, y aunque era agosto, sentí un frío que me envolvió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Gritos de desesperación, momentos de angustia. Todas esas memorias desgarradoras volvieron a mí como una ola que me ahogaba. El pecho se me oprimió, y con el rostro pálido, me agaché para sostenerme del poste de la parada del autobús. El sudor frío caía en gotas al suelo, evaporándose bajo el sol abrasador. Recuerdos rotos cruzaban mi mente a toda velocidad, llevándome de nuevo a 10 años atrás, aquella época gris de mi adolescencia. Mis 3 años de secundaria los viví bajo el peso de las miradas y los comentarios. Historias inventadas sobre mí ocupaban siempre el top de la página del foro de la escuela, y quien las publicaba era Natalia. Aseguraba haberme visto con varios hombres y decía que iba al hospital por ciertas enfermedades. Me arrinconaban en el baño, en callejones, en la azotea. Las chicas me miraban con desdén, temiendo que me acercara demasiado y les pegara alguna enfermedad, y los chicos usaban las palabras más vulgares para insultarme, con miradas llenas de curiosidad morbosa. Un grupo de chicas, enviadas por ella, me obligaron a quitarme la ropa, me tomaron fotos y las publicaron en el foro, e incluso imprimieron copias que esparcieron por el barrio. Mi padre, avergonzado por todo esto, se divorció de mi madre y nos abandonó a las dos. Todo comenzó solo porque el chico que a ella le gustaba me escribió una carta de amor. El día que Natalia vio esa carta, comenzó mi infierno. Su crueldad me envolvió como una sombra implacable. La única razón por la que seguí viviendo fue el deseo de escapar de ese lugar, con la esperanza de ir a la universidad. Pero el día antes del examen de acceso a la universidad, Natalia me encerró en el baño, trabando la puerta. Ese día, por más que grité, nadie respondió, y en medio de la desesperación escuché el timbre del día siguiente. Ese era el timbre del inicio del examen de acceso. Aferrándome a esa pequeña esperanza, me arrojé desde el 3er piso. Me fracturé la pierna y terminé en el hospital, perdiendo la oportunidad de presentar el examen. Mi madre, bajo el peso de las miradas y sin esperanzas para mí, se hundió en una depresión y terminó saltando desde un edificio. En una sola noche, mi familia quedó destrozada. Mi vida fue destruida por completo, mientras que la causante de todo esto, con un padre adinerado, se fue a estudiar al extranjero y dejó atrás todo sin sufrir ninguna consecuencia. Ella continuó su vida alegremente, publicando sobre su día a día en el extranjero y convirtiéndose en una pequeña influencer. Incluso compartía en sus blogs cómo ser una persona segura y feliz. Y Natalia parecía realmente segura y feliz, con su rostro radiante en los videos y su postura encantadora al surfear en el mar. Sus seguidores la elogiaban en los comentarios, la admiraban, decían que ella era el tipo de persona que querían ser. Pero yo sé la verdad, ella no es así, ella me destruyó. Si hay un infierno en la tierra, estoy convencida de que ella es el demonio que lo habita. No recuerdo cómo llegué a casa ese día, solo recuerdo que al llegar mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Pensé, ¿por qué ella puede vivir tan bien? ¿Por qué, después de destruir la vida de alguien, puede ser tan feliz, tan alegre? ¿Es eso justo? La noche fuera era completamente oscura, sin una sola estrella en el cielo. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas que finalmente cayeron. Si el destino no puede castigarla, entonces yo misma lo haré. Capítulo 02. Muy pronto logré averiguar cuál era la situación actual de Natalia. Parece que no le estaba yendo tan bien como yo había imaginado. Cuando se graduó de la universidad, la cadena de financiamiento de su padre comenzó a tambalearse. No terminó sus estudios de posgrado y tuvo que regresar apresuradamente al país, donde su padre la comprometió en un matrimonio de conveniencia con un verdadero heredero. El hombre que vi ese día en el coche, Ricardo, el único hijo del presidente de Penguin Group. La familia parecía desesperada porque Penguin ayudara a salvar su cadena de financiamiento, así que estaban ansiosos de que Natalia y Ricardo se casaran. Dediqué un mes a investigar a Ricardo y descubrí que era muy diferente de lo que uno podría esperar de un heredero adinerado. Su vida privada era, de hecho, sorprendentemente tranquila. Nunca se le había relacionado con escándalos. Sus actividades preferidas no incluían fiestas, chicas ni autos, sino jugar baloncesto en una cancha de 200 yuanes la hora con estudiantes universitarios. No sabía bien qué estaba pensando Ricardo,
pero Natalia realmente parecía estar enamorada de él. Ella tenía una cuenta secreta que logré descubrir después de mucho esfuerzo. En esa cuenta compartía cada momento con Ricardo. Casi todas las publicaciones estaban relacionadas con él, llenas de un afecto que no podía ocultar. Al ver la foto de ese hombre guapo, con su aire de arrogancia en la mirada, supe por dónde debía empezar. La rutina de Ricardo era clara. Su vida parecía seguir un patrón rígido: trabajo, casa, y tal vez una visita a la cancha de baloncesto. Una vez que entendí su horario de salida, adopté un gatito callejero y calculé el tiempo para esperarlo en la calle con el animal. Como lo esperaba. Al poco tiempo, ese Rolls Royce familiar apareció en el camino. Fingí no notar el coche, concentrándome en el gatito hasta que el auto estuvo lo suficientemente cerca y, fingiendo estar sorprendida, me dejé caer al suelo, raspándome la rodilla contra el pavimento. La pintura del coche reflejaba un brillo oscuro bajo el sol poniente, y Ricardo salió furioso, cerrando la puerta de un golpe. ¿Acaso no tienes ojos para? Antes de que terminara, alcé la mirada y, con voz temblorosa, me disculpé: lo siento, de verdad no fue mi intención. Vi a un gato en la calle. A pesar del dolor en la rodilla, me moví un poco y dejé que viera al gatito blanco en mis brazos. El animal, con los ojos bien abiertos, dejaba pequeñas huellas de barro en mi vestido blanco mientras maullaba de miedo. Ricardo se quedó en silencio, tragándose las palabras que estaba a punto de decir. Me levanté apoyándome en el suelo, mostrando las manchas de sangre en mi rodilla. De verdad lo siento, murmuré en voz baja. Ya me voy. Comencé a cojear hacia la acera. Conté mentalmente: 1, 2, y en el 1, Ricardo me llamó. Tu rodilla está lastimada, te llevo al hospital. Le di la espalda, esbozando una sonrisa. Pasé 3 meses revisando cada publicación en las redes sociales públicas de Ricardo. Hace 7 años, cuando estudiaba en Inglaterra, había adoptado un gatito blanco callejero que le hizo compañía durante 3 años. Luego, un descuido de su niñera dejó la puerta abierta, y el gato fue atropellado. Estaba segura de que, al ver otro gatito igual, no podría evitar recordar a aquel. Me volví hacia él y dije con voz temblorosa: no es nada serio, puedo ir caminando. No seas terca, contestó Ricardo, mirando al gato en mis brazos. Sube al coche. Dentro del coche, estaba rígida, abrazando al gatito mientras presionaba un pañuelo de papel contra la herida de mi rodilla. Ricardo miró mi pierna con el ceño fruncido. Vamos primero a la clínica veterinaria, murmuré, acariciando suavemente al gatito. Parece que lo atropellaron. Primero te vamos a vendar la pierna, contestó él, entregándome una toallita desinfectante. Limpia la sangre. Tomé la toallita y sacudí la cabeza. No pasa nada, solo me raspé un poco. Vayamos a ver al gato primero. Es tan pequeño que podría estar lastimado. Ricardo miró al gatito en mis brazos. Luego, sin insistir más, condujo hacia una tienda de mascotas cercana. El veterinario examinó cuidadosamente al gatito y, después de una radiografía, dijo: no hay nada grave, solo está un poco estresado, y tiene ácaros en los oídos y algo de dermatitis, algo común en gatos callejeros. Les daré unos medicamentos. Sentada en el sofá, acaricié al gatito, quien se calmó en mis brazos y comenzó a ronronear suavemente. Gracias. ¿Cuánto es? Saqué mi teléfono solo para darme cuenta de que estaba apagado. Presioné los labios, apenada, y le pregunté al veterinario: ¿puedo cargar mi teléfono aquí para pagar? Ricardo se acercó, sacó su teléfono y escaneó el código de pago sin vacilar. Le sonreí agradecida y le dije: gracias. Déjame tu contacto para transferirte el dinero. No hace falta, dijo él, mirando al gatito dormido con una expresión compleja. No puedo permitir eso, insistí. Ya has hecho mucho por mí. Al menos permíteme pagarte. La luz de la tarde entraba por el vidrio de la tienda, iluminando mi cabello castaño, reflejando un brillo dorado. Sabía que mis pupilas, bajo la luz del sol, lucían particularmente claras, gracias a las lentillas que había probado muchas veces para encontrar el tono más natural. Una chica en vestido blanco con un gatito blanco, ningún hombre podría resistirse a eso, como esperaba. Después de una pausa, Ricardo frunció el ceño y escribió su número de contacto en un papel, que luego me entregó. Tomé el papel, sonriéndole: gracias de nuevo. Yo me encargaré de ver lo de mi pierna, puedes irte tranquilo. Él asintió y, tras mirar una vez más al gatito, salió. No vio cómo mi sonrisa desapareció en cuanto se dio la vuelta. Con el papel en la mano, sostuve al gatito, que se despertó de repente, y me quedé mirando intensamente la espalda de Ricardo. Perfecto. La presa ya había caído en mi territorio. No lo dejaría escapar. Capítulo 03. Esa misma noche, transferí a Ricardo 850 yuanes y le agradecí una vez más,
Ricardo aceptó el dinero y respondió con un breve Yo no añadí nada, solo un emoticono para cerrar la conversación. No podía mostrar demasiado interés con su estatus. Seguramente estaba acostumbrado a mujeres lanzándose sobre él. Habría visto todo tipo de trucos. No podía dejar que sospechara que me estaba acercando intencionalmente. Me recosté en la cama, cerrando los ojos y pensando en cuándo sería nuestro próximo encuentro. El atractivo de una persona está en su contraste. Para la próxima vez, necesitaría un cambio de imagen. La oportunidad para un segundo encuentro llegó antes de lo esperado. Cuando supe que la ciudad celebraría un evento empresarial con todos los nombres importantes, invité a toda la oficina a un café, excepto en la bebida de la secretaria de Lee, donde puse un poco de laxante. Este laxante era inofensivo, a menudo usado para el estreñimiento, aunque su efecto podía durar más de lo ideal. Y como esperaba, al mediodía siguiente, la secretaria comenzó a ir repetidamente al baño. Ella ni siquiera sospechó del café que había tomado, ya que había pasado un día entero. Solo pensaba que había comido algo en mal estado en la mañana. A media tarde, después de varias idas al baño, estaba recostada en su silla, sosteniéndose el estómago. El jefe Lee, preocupado, dijo, ¿y qué vas a hacer esta noche? Tenía planeado hablar con Penguin sobre ese proyecto de desarrollo en los suburbios. La secretaria con una sonrisa irónica, respondió, jefe, llévese a otra persona. Iré si es necesario, pero, créame, si tengo un accidente allí, su reputación se arruinará. ¿Cómo puedes bromear con esto? Gruñó Lee, hasta que alzó la vista y me vio entrar con una propuesta en la mano. Le entregué la carpeta. Jefe, aquí está el proyecto de desarrollo. Imprimí 2 copias. Los ojos del jefe Lee se iluminaron y me agarró del brazo. Lisa, ¿conoces el proyecto? Recuerdo que estuviste en ese equipo, ¿no? Por supuesto que sí. En cuanto supe que Penguin era el socio de ese proyecto, me aseguré de entrar en el equipo. Incluso si no fuera a ese evento, habría encontrado otra forma de acercarme a ellos. Antes de que pudiera decir algo, la secretaria asintió. Sí, Lisa ha estado con nosotros en este proyecto. Puede ir sin problemas. Las bebidas semanales que compraba para la oficina habían dado fruto. Sabiendo que yo solo estaba interesada en el trabajo, no veía peligro en recomendarme para su puesto. El jefe, aliviado, metió el proyecto en mis manos. Tómate la tarde, ve a comprar un vestido. La empresa cubre el gasto. Miré la propuesta en mis manos y sonreí levemente. Claro, jefe. Capítulo 04. Esta vez, la gala reunió a empresarios de renombre, tanto de la ciudad como de las ciudades vecinas, y se celebró en el hotel más exclusivo de la zona. El gran salón de baile estaba iluminado de manera resplandeciente. Me aseguré de que mi vestido negro largo estuviera en perfectas condiciones y, junto a mi jefe, entré en el bullicioso salón. No fue necesario buscarlo. El jefe señaló discretamente hacia Ricardo y susurró, «Mira, ese, ¿lo ves?» Ricardo sostenía una copa de vino, rodeado de un grupo de personas. Con su estatura de 1,90 metros, destacaba en la multitud, y su rostro brillante llamaba más la atención que las mismas luces. Mis ojos se dirigieron automáticamente hacia él. Asentí. Ese es el heredero de Penguin, el único hijo de Martine. En el futuro, será quien lleve las riendas de la empresa, y su padre ya está delegando responsabilidades en él. Hoy nos acercaremos a saludarlo. Primero lo introduzco yo y luego te dejo presentarle el proyecto. ¿Te aprendiste bien los datos? Sonreí. Sí, jefe, no se preocupe. Había repasado la información durante una semana. Sería imposible que no la recordara. El jefe asintió satisfecho y me llevó del brazo hacia Ricardo. Llamó el jefe desde lejos con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hoy estás más elegante que nunca. Ricardo le devolvió la sonrisa, y justo cuando estaba a punto de hablar, su mirada se posó en mí. Me quedé helada un instante, abriendo un poco los ojos, fingiendo sorpresa. Tú, dijo Ricardo, frunciendo ligeramente el ceño. Eres la de aquel día. Curvé mis labios rojos en una leve sonrisa. Mucho gusto, señore. Él me miró de nuevo, como si no pudiera asociar a esta mujer en vestido negro y labios rojos con la chica del vestido blanco que sostenía a un gatito. El jefe, algo sorprendido por nuestro breve encuentro anterior, pronto volvió a la conversación y le explicó. Señore, esta es Lisa, de nuestra empresa. Ella también ha estado trabajando en el proyecto de los suburbios. Qué coincidencia, ¿verdad? Ricardo alzó una ceja. Sus profundos ojos oscuros se posaron en mí con una intensidad insondable. ¿Los suburbios? ¿Te refieres al proyecto de Jim? Exactamente, asintió el jefe. Lisa, explícale el último plan, ¿te parece, señore? Ricardo retiró su mirada y asintió ligeramente. Deslicé el cabello detrás de la oreja.
dejando visible mi largo cuello pálido, con el cabello recogido por un adorno de perlas. Miré a Ricardo y empecé a exponer con fluidez toda la información que había memorizado. El proyecto HING se encuentra en una zona residencial de segunda categoría, con una tasa de ocupación que no supera el 1,8 y una densidad de construcción inferior al 30%, y para el futuro, planeamos desarrollar centros comerciales, escuelas y hospitales en la zona, para crear un área de comunidad con el respaldo de Penguin. El jefe asintió repetidamente. Justo cuando iba a decir algo, otro empresario lo llamó, y se acercó para susurrarme al oído. Tengo que atender un asunto. Sigue explicando el proyecto al señor. Solo ajusta los detalles según el plan. Asentí, y continué detallando la visión del proyecto mientras Ricardo, que al principio parecía no prestar mucha atención, poco a poco empezó a mostrarse más interesado, escuchando con atención. Pasaron 20 minutos antes de que terminara la presentación. Esperaba que Ricardo hiciera algún comentario sobre el plan, pero en su lugar, me sorprendió con una pregunta completamente inesperada. ¿Y el gato? ¿Cómo está? Levanté la mirada, sorprendida, y la sonrisa profesional en mi rostro desapareció un instante. Después de un breve momento, sonreí suavemente y le respondí en voz baja. Está muy bien, ya ha crecido. ¿Quiere verlo? Ricardo mostró una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Sí, claro. Nos dirigimos hacia un rincón, y saqué mi teléfono con una carcasa de Shin-chan de mi bolso negro, sonrojándome ligeramente mientras le mostraba un video del gatito blanco. Mire, dije, cambiando mi tono a uno más alegre, come como una máquina, no para de devorar. En el video, el gatito enterraba la cara en su comida, comiendo con gran entusiasmo. En solo un mes, ha crecido muchísimo, comenté, extendiendo la mano para mostrarle el tamaño aproximado y luego le enseñé otro video. Ricardo observaba los videos con más interés que el que mostró al escucharme hablar del proyecto, mirando al pequeño gatito blanco. Sus ojos mostraron una expresión nostálgica y finalmente respondió a mi conversación. Yo también solía tener un gatito blanco así. ¿También comía mucho? Pregunté curiosa. Por supuesto. Sabía que sí. Había estudiado todas las publicaciones de su gato en su cuenta de redes sociales. Cada tema en esta conversación había sido elegido cuidadosamente. Ricardo asintió, esbozando una leve sonrisa. Sí, comía bastante. No era nada quisquilloso. Era fácil de cuidar. Este es muy selectivo. Solo come una marca de comida para gatos. Y no toma medicinas. El veterinario le recetó medicamentos. Pero si se los mezclo en la comida, siempre los detecta. Comenté con frustración. Señore, ¿cómo le daba usted medicinas a su gato? Hay que hacerlo así, explicó Ricardo. Animado con el tema del gato, mezcla las medicinas en una lata o déjalas caer al suelo como si fueran un descuido. Y te aseguro que las comerá rápido. Reí sinceramente esta vez. Ricardo ya estaba charlando conmigo de forma casual. Este encuentro había sido un éxito. Esa noche, el jefe no regresó, y Ricardo y yo no volvimos a tocar el tema del proyecto, limitándonos a compartir anécdotas sobre nuestras mascotas. Le pedí que me recomendara varias marcas de comida para gatos, y cuando hice como que olvidaba alguna, Ricardo se ofreció a enviármelas luego. Parecíamos estar disfrutando de la conversación, o al menos él lo estaba. Cuando el reloj dio la medianoche, le mandé un mensaje al jefe, y luego terminé la conversación. Disculpe, señore, pero el gato está solo en casa y no estoy tranquila. Debo irme. Ricardo se sorprendió un poco. Luego se ofreció a llevarme. Afuera, la noche era fría y tranquila. Al bajar las escaleras, mi largo vestido se enredó en mi pie, y uno de mis tacones plateados se desprendió sobre la alfombra roja. Mis dedos rosados se asomaron ligeramente bajo la luz nocturna, y retiré el pie con la cara sonrojada, sintiendo un leve dolor. ¿Te torciste el pie? Ricardo miró mi pie un instante y, sin pensarlo, se inclinó y me levantó en brazos. Te llevaré a casa. Estaba a punto de negarme cuando él continuó. La última vez no te acompañé. Esta vez, no me rechaces. Y sin más, comenzó a bajar las escaleras conmigo en brazos y me subió a su coche. Esta vez, tenía un coche diferente, aunque seguía siendo un Rolls Royce. No era el mismo de la vez anterior. Dentro del auto, noté un amuleto rosado colgando. Seguro que eso lo había dejado Natalia. No podía esperar más. Pronto nos encontraríamos. Y realmente anhelaba ver su expresión. Ricardo me llevó hasta mi casa y me cargó hasta la puerta. No lo invité a pasar, pero le di las gracias cortésmente. De verdad, gracias. La verdad es que no me llevo bien con los tacones. Sonreí, algo avergonzada. Ricardo miró mis pies y pareció querer decir algo, pero al final, simplemente me hizo una señal de despedida y se fue. Observé cómo el ascensor descendía. Luego miré el único tacón que me quedaba, un tacón plateado.
cubierto de pequeñas gemas relucientes que brillaban con delicadeza bajo la luz. Cenicienta ya había encontrado al príncipe, y el otro zapato de cristal se había quedado en el Rolls Royce del príncipe. Capítulo 05. Esa misma noche, publiqué un video en mi historia de WeChat. No iba a buscar a Ricardo directamente. Eso revelaría mis intenciones demasiado claramente. Pero debía aprovechar el momento y mantener su interés. En el video, dejé caer una pastilla al suelo, y el pequeño gatito blanco apareció de repente, corriendo para llevársela. Yo fingía perseguirlo, tratando de que la escupiera, pero el gatito, con rápidos movimientos, la tragó antes de que pudiera alcanzarlo. El video no mostraba mi rostro, pero sí dejaba ver mi hogar decorado de manera acogedora y limpia, con una alfombra, una cama para el gato y un rascador. Todo lucía casual y cálido. 10 minutos después, Ricardo le dio un me gusta a mi historia. Sentada en mi cama con las piernas cruzadas, miré la pantalla de mi teléfono y sonreí. Ricardo ya sentía curiosidad por mí. De lo contrario, no habría revisado mi historia, aunque este interés aún era tenue, tal vez solo basado en la atracción o simpatía. Sabía que con un poco más de esfuerzo, esa pequeña chispa podría convertirse en un fuego incontrolable. Estos años, viviendo bajo la sombra de una malicia despiadada, aprendí que la única forma de sobrevivir era disfrazarme y buscar oportunidades. Manipular las emociones de las personas se me daba demasiado bien. La primera vez, le hice conocerme. La segunda, lo hice recordarme. Y la tercera vez, lo haría interesarse en mí. No podía buscar un tercer encuentro, pero no era necesario. Ya había dejado una señal, tal y como imaginé. A la noche siguiente, Ricardo me escribió. Me envió un mensaje que decía, Cenicienta, tu zapato de cristal se quedó conmigo. Adjuntó una foto de mi tacón plateado. Esperé 10 minutos antes de responder. Oh, lo siento, olvidé llevármelo anoche. ¿Cuándo te viene bien para que pase a recogerlo? Ricardo contestó un momento después con una dirección, la cancha de baloncesto que solía frecuentar. Voy a jugar allí, si tienes tiempo. Ven a la cancha de baloncesto Fire en Nanjing Road y lo recoges. Le respondí con un, de acuerdo, y enseguida bajé de la cama para prepararme. Ya había aparecido en versión inocente y también en una más madura. Ahora necesitaba un estilo deportivo y juvenil. Mantener el misterio era clave para mantener el interés. No me puse ropa de baloncesto. Opté por una camiseta corta de estilo deportivo y una falda, con un maquillaje ligero y el cabello en una coleta alta. Después de arreglarme, me miré en el espejo. La imagen reflejada no parecía tener 26 o 27 años, sino más bien la de una chica universitaria en camino a su clase de educación física. Mi piel era tersa, mi rostro lleno de vitalidad. Mis ojos se veían claros, aunque una sutil expresión en mi mirada siempre me recordaba que esta no era mi verdadera identidad. Tomé un taxi hacia la cancha de baloncesto. A esa hora estaba llena de gente. La mayoría eran estudiantes de las universidades cercanas, todos luciendo musculosos y compitiendo con vigor. El ambiente estaba impregnado de testosterona. Mis ojos no pudieron evitar fijarse en esas figuras musculosas. Vaya, ¿acaso era el paraíso? Incluso entre los estudiantes altos de las universidades de deportes, Ricardo destacaba. Hoy llevaba el cabello desordenado, pegado a su frente húmeda de sudor, revelando un par de ojos oscuros y peligrosos. Mi mirada se desvió involuntariamente hacia sus abdominales marcados y el rastro de la línea que se asomaba cuando saltaba. Esa sombra profunda que se hundía en sus shorts me hacía desear observarlo más de cerca. ¿Qué méritos tenía Natalia para poseer algo tan maravilloso? Necesitaba rescatar a Ricardo de sus garras. Tal vez mi mirada fue demasiado intensa, porque después de encestar un triple, Ricardo volteó directamente hacia mí, capturando mi atención. Vi cómo esbozaba una leve sonrisa antes de lanzar el balón a un compañero y acercarse a mí, quizás por haber usado tacones la última vez. Esta vez, al verlo parado frente a mí, sentí por primera vez su imponente presencia. Ricardo se limpió el sudor de la frente con la esquina de su camiseta, revelando el brillo de sus clavículas bajo la intensa luz. Dejé el zapato en el coche. Vamos. Hice un gesto con la mano. No te preocupes. Sigue jugando. Hace mucho que no veo un partido. ¿Sabes jugar? Preguntó, mientras tomaba una botella de agua y bebía profundamente, la nuez de su garganta moviéndose visiblemente. Sí, era parte del equipo de la escuela, respondí, con el guión que había practicado. Pero desde que me gradué, no he jugado. ¿En serio? Ricardo parecía interesado. ¿Quieres jugar? Miré alrededor, un poco avergonzada. Aquí hay mucha gente. No conozco a nadie. Mejor no. A Ricardo no le importó. No hay problema. Hay una cancha VIP allá. Vamos. Dudé un momento. Luego asentí, siguiendo detrás de él con el balón. La cancha VIP costaba 500 yuanes la hora,
así que había muy poca gente, y solo estábamos nosotros. Apenas entramos, sin esperar a que Ricardo hablara, lancé el balón desde la línea de 3 puntos. Este giró en el aire, dibujando una trayectoria perfecta y encestando limpiamente. Había practicado ese tiro durante 3 meses desde ese ángulo, y lo logré en el primer intento. Ricardo me miró con admiración y comentó, ¿de verdad sabes jugar? Claro, le respondí, girando el balón de la mano al dorso antes de lanzárselo a él. Aunque he perdido algo de práctica, mentira. Soy una novata en los deportes. En la universidad apenas pasé la clase de Tai Chi. Este movimiento lo perfeccioné tras 3 meses de entrenamiento con un entrenador de baloncesto, así que al menos sabía cómo lucir bien. Ricardo sonrió. Yo también. Giró el balón en su dedo, manteniendo el equilibrio con la otra mano para hacerlo girar más rápido. ¿Qué tal?, me preguntó, con una expresión de orgullo. Vi sus colmillos asomar, y de repente, Ricardo me parecía más joven, como un estudiante universitario divirtiéndose en la cancha. La diferencia con su usual imagen seria y profesional era abismal. Había algo auténtico. Este paso era crucial para mí. Al haberme mostrado su lado más personal, sabía que la distancia entre nosotros se había acortado. Solo necesitaba aprovechar esa conexión. Le quité el balón de un golpe y le desafié. Defiéndete. ¿Yo, contra ti? Ricardo arqueó las cejas con diversión. Claro, se inclinó, listo para bloquearme. Nerviosa, recordé las instrucciones del entrenador. Solo sabía hacer una entrada a canasta. Nada más. Con el balón en la mano, avancé contando mentalmente. 1, 2. Ricardo intentó interceptarme con una mano juguetona. Me choqué contra su cuerpo. Por un instante, el ambiente cambió. Sentí su calidez a través de la ropa, y nuestras manos sudaban ligeramente al contacto. Mientras ambos escuchábamos el latido de nuestros corazones, su movimiento se detuvo, y aproveché su desconcierto para girarme y lanzar el balón, que rebotó en el tablero antes de entrar en la canasta. Me giré para mirarlo, triunfante. ¿Qué te parece? Pero él solo me miraba fijamente. En sus ojos, reflejados bajo las luces, vi el brillo de mi rostro radiante. Al final del partido, ambos sabíamos que algo había cambiado. Sentados detrás del tablero, Ricardo, aún emitiendo calor, dejó caer una gota de sudor al suelo mientras preguntaba en voz baja, ¿ya cenaste? Su tono tenía una suavidad nueva, libre de esa usual reserva y autoridad. Esta vez, no lo rechacé. No, conozco un buen sitio. Te invito. Capítulo 06. Llevé a Ricardo a un restaurante de barbacoa de gama media alta, un lugar animado y con un ambiente ideal para parejas. Durante la cena, hablamos de baloncesto, de gatos y de sus experiencias como estudiante en el extranjero, y descubrimos que teníamos muchas aficiones en común. Cada vez que él compartía algo, yo respondía con interés, aunque fingía saber menos que él, dejando que continuara la charla. Cuando los empleados nos recordaron que el local estaba por cerrar, ambos notamos lo tarde que era. Ricardo sostenía su copa, con el rostro ligeramente sonrojado y una sonrisa que no pudo contener. Sus ojos brillaban con un leve atisbo de embriaguez, y el frío hombre de antes parecía un recuerdo distante. Miré sus labios rojizos y sentí una repentina sacudida en el pecho. No, apreté la copa en mis manos. No estaba aquí para enamorarme. Esa noche, al llegar a casa, me refresqué el rostro para despejarme. Luego abrí la computadora y revisé la cuenta secundaria de Natalia. Había dejado atrás su optimismo y confianza, y últimamente solo daba me gusta a publicaciones de cuentas de citas. Exploré una de esas publicaciones, una queja de una chica sobre la frialdad de su novio. Entre los comentarios populares, Natalia había escrito, mi novio también ha estado distante últimamente. Al principio creía que era por el trabajo, pero ahora casi nunca responde mis mensajes. ¿Será normal en todos los hombres? Debajo, los comentarios eran implacables. Te están poniendo los cuernos. ¿Demasiado ocupado para responder? Déjalo. No te preocupes. Cuando no está contigo, está con alguien más. Natalia no respondió, pero más tarde publicó una foto de una copa de vino. En mis ojos apareció un atisbo de desprecio. Apenas comenzaba. Ricardo aún no la había dejado. Su familia no había perdido nada. Todavía podía seguir compartiendo alegremente sus blogs de vida feliz. Cerré la computadora y miré la noche oscura como tinta. Era hora de encontrarme con mi antigua compañera. Capítulo 07. Pocos días después, el proyecto de desarrollo de Jin fue oficialmente presentado. La empresa inició las negociaciones de colaboración con Penguin. Como subdirectora del grupo, me uní al equipo que fue a las oficinas de Penguin. Por lo general, en un proyecto de esta envergadura, solo se necesita informar a Ricardo para que dé su aprobación.
No es necesario que alguien de su nivel participe en las negociaciones específicas, pero él estaba allí, cuando vi a ese hombre, vestido con un impecable traje, caminar rodeado de su equipo hacia nosotros. Noté que su mirada se detenía en mí. Lo sabía, estaba allí por mí. La negociación fue fluida, ya que habíamos entregado la propuesta previamente. Esta vez solo estábamos siguiendo el proceso. Al terminar, Ricardo me llamó de manera natural. Señorita Lisa, tengo algunas preguntas que me gustaría aclarar. ¿Podrías venir a mi oficina? Las miradas de sorpresa no se hicieron esperar. Ricardo, sin embargo, mantuvo un semblante tranquilo, como si realmente se tratara de trabajo. Asentí levemente, mostrando una sonrisa profesional. Claro, señore. Tan pronto como entré en su oficina, Ricardo se dejó caer en el sofá, señalando el refrigerador. Toma lo que quieras. Sonreí mientras me mantenía de pie. Señore, ¿no estaba usted interesado en entender el proyecto? Ricardo me lanzó una mirada y una sonrisa apenas perceptible. No me interesa tanto el proyecto. Más bien, piensa en dónde cenaremos esta noche. Me relajé y me dejé caer en el sofá junto a él, en una postura desenfadada. Invítame a algo bueno. No he comido nada en toda la mañana y estoy muerta de hambre. Tu equipo es muy exigente. Querían que todos estuvieran aquí a las 9. Me levanté a las 4 para prepararme. Señore, ¿no podría hacer una excepción y darme un trato especial? ¿Un trato especial? Ricardo se recostó en el sofá, abriendo sus largas piernas con un tono bajo y sugerente. ¿Y qué gano yo con eso? Pensé un momento y respondí sin dudar. Puedes aprovecharte de mí en el trabajo. Ricardo no esperaba tanta franqueza y se quedó sin palabras un instante, antes de reír entre dientes. Entonces, empieza por quitarme la corbata. Me está matando. Su expresión parecía bromear, aunque sus ojos mostraban algo más serio, como si quisiera probarme. Sin vacilar, me acerqué y tomé su corbata entre mis dedos. El aroma a tabaco de su piel se mezclaba con mi perfume floral, y al acercarme, su cuerpo se tensó visiblemente, un leve rubor asomando en su rostro. Estábamos demasiado cerca, peligrosamente cerca, aunque habíamos tenido contacto antes. Siempre manteníamos una distancia prudente. Esta era la primera vez que nos acercábamos tanto. En su oficina, ambos con ropa formal, había una tensión única en el ambiente. Mis dedos se movían lentamente por su corbata, rozando de vez en cuando la piel sensible de su cuello. La nuez de Adán en su garganta se movía ligeramente, y sus ojos oscuros se volvían cada vez más profundos. Cuando nuestras respiraciones se cruzaron, alcé la vista y me encontré con sus ojos. En ese instante, ambos vimos nuestro reflejo en los ojos del otro. Ricardo tiró de la corbata y me besó con intensidad. Su beso era tan arrollador como su carácter, y mi razón se desvanecía mientras rodeaba su cuello con los brazos, dejándome llevar. En medio de nuestro beso apasionado, la puerta se abrió de golpe, y un grito agudo rompió el silencio. Alguien me apartó bruscamente y sentí una bofetada ardiente en el rostro. El golpe fue tan fuerte que casi perdí el sentido, pero detrás de mi cabello desordenado, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mis labios. Era mi golpe de suerte. Natalia estaba allí, vestida con un caro vestido y con el rostro enrojecido de rabia, abalanzándose sobre mí para golpearme de nuevo. Su rostro perfectamente arreglado estaba ahora deformado por la furia, y sus insultos me recordaban a los tiempos de secundaria. Eres una maldita prostituta, ¿verdad? Desgraciada, ¿te mueres sin un hombre? Hoy te enseñaré cómo comportarte. Estas palabras ya las había escuchado hace 10 años. No había cambiado en nada. Criada en la riqueza y la comodidad, Natalia creía que podía desbordar su veneno hacia otro solo por haber nacido afortunada. Pero ¿qué pasaría si ya no tuviera esa protección? Apreté los dientes, probando un leve sabor metálico, y me cubrí el rostro con una expresión de terror, mirando a Ricardo con confusión. Ricardo tomó a Natalia del brazo y la apartó, gritándole furioso: ¿Estás loca? Este no es el lugar para hacer escándalos. Ella lo miró, asombrada y enfurecida, señalándome con desesperación. ¿Quién es esa, Ricardo? ¿Me engañas con otra mujer? Nos casamos en unos meses. Sin responderle, Ricardo se acercó para ayudarme a ponerme de pie. Me acurruqué en sus brazos, temblando ligeramente. Al ver mi labio sangrante, el rostro de Ricardo se tornó frío. Apreté su manga con mis dedos, con la voz quebrada. Ricardo, ¿quién es ella? Ese comentario fue como gasolina en el fuego. El rostro de Natalia se llenó de ira, y trató de apartarme a tirones mientras gritaba: «Soy la prometida de Ricardo, zorra, te voy a destrozar». Antes de que pudiera hacer algo, Ricardo gritó: «Aléjate», y la apartó con brusquedad, con el pecho agitado y la mirada llena de ira. Le dijo con frialdad: «Voy a hablar con mi familia para cancelar nuestro compromiso. No somos compatibles».
¿Cancelar? Natalia lo miró incrédula y gritó: Ricardo, ¿estás loco? ¿Quieres cancelar nuestro compromiso por ella? No lo acepto. No necesito tu consentimiento. Te estoy informando. Sin decir más, Ricardo me abrazó y me sacó de la oficina. Apenas cruzamos la puerta, todos en la empresa miraron en nuestra dirección para luego bajar la vista rápidamente, aunque en sus rostros era evidente la curiosidad por el escándalo. Ricardo me condujo hasta su coche en el estacionamiento subterráneo. Nos sentamos en silencio, y él acarició mi mejilla enrojecida con evidente preocupación. ¿Duele mucho? Aparté su mano suavemente y susurré: Tienes una prometida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ricardo guardó silencio un instante y luego retiró su mano. Lo siento, no era mi intención. Natalia y yo estamos comprometidos por motivos de negocios, sin ninguna base emocional. Antes pensaba que el amor era un concepto fabricado, algo trivial, y que casarme con alguien era indiferente. Pero ahora, yo bajé la mirada y le susurré: ¿y ahora? Ricardo me atrajo hacia su pecho, dejándome escuchar los latidos de su corazón, fuertes y palpables. Su voz resonó en mi cabeza: ahora quiero estar contigo, Lisa. Me di cuenta de que el amor existe, y yo, Ricardo, por primera vez, no mostraba su típica calma y seguridad. Sus palabras tenían un tono de vulnerabilidad inusual. Me gustas. Sentí como mi corazón latía desenfrenado en su abrazo. Ricardo no era un simple heredero. Con su talento y habilidades, era evidente que no se conformaría con ser una marioneta. Al descubrir a alguien con quien realmente quisiera casarse, él mismo se desharía de Natalia. Solo necesitaba tiempo y un catalizador. No esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. Bastaba con que Natalia hubiera actuado con algo de moderación, y quizás esto no hubiera sido irreversible. Pero su orgullo la llevó a comportarse de esta forma. No sabía que cuando un hombre desarrolla un instinto de protección hacia una mujer, el amor surge inevitablemente. Tenía que agradecerle a Natalia su torpeza, pues ella misma había completado el último paso. Conteniendo mi emoción, con una voz temblorosa le respondí mientras lo apartaba suavemente: no seré la otra. Ricardo me abrazó con fuerza, su voz firme y decidida: no permitiré que seas la otra. Resolveré esto cuanto antes. Lisa, confía en mí. En la oscuridad, aferré su camisa con fuerza y asentí levemente. Capítulo 08. Natalia apareció antes de lo que esperaba. Al día siguiente por la tarde, ya había conseguido mi contacto y me llamó para pedirme que nos viéramos. Su voz al teléfono llevaba el tono de desprecio de siempre. Te recomiendo que tengas algo de dignidad. No querrás que vaya a tu empresa y haga un escándalo, ¿verdad? Acepté sin decir mucho y llegué puntualmente a la cafetería. Natalia ya había reservado el lugar para ella sola. Sentada frente a mí, me miraba como si fuera basura. Sacó una tarjeta de su bolso y la tiró con desprecio sobre la mesa. Aquí tienes 2 millones. Aléjate de Ricardo. No es alguien que puedas aspirar a tener. Tomé la tarjeta mientras ella me miraba con arrogancia y desprecio. Ya que tomaste el dinero, ahora, la interrumpí con una sonrisa. ¿2 millones? ¿La situación financiera de la familia Ann está tan mal? Pensé que al menos me ofrecerías 5 millones. Dicho esto, le devolví la tarjeta. ¿Estás tratando de deshacerte de mí con una limosna? Mejor guárdala para comprarte algo de ropa. La expresión de corderita asustada que había mostrado días antes desapareció, dejando en su lugar una mirada de burla. Natalia se enderezó, con el rostro lívido. Sabía que todo era una actuación. ¿Qué es lo que realmente quieres? Observé mis uñas recién pintadas y, en voz baja, respondí: quiero que pagues. Natalia parpadeó, sorprendida, como si no entendiera mis palabras. ¿Qué dijiste? Mirando su rostro odioso, me acerqué a su oído y susurré: Natalia, mi verdadero nombre no es Lisa, es Diana. ¿Recuerdas ese nombre? Después de graduarme del instituto, cambié de nombre. Mi apariencia también había cambiado lo suficiente como para que casi no quedaran rastros de aquella época. Primero mostró una expresión de confusión, luego sus ojos se agrandaron y me miró con odio. Eres tú. Descarada, siempre buscando atraer hombres. Eres una maldita. No pudo contener su rabia y se puso de pie para abofetearme. Mi sonrisa se desvaneció mientras le sujetaba la muñeca y le devolvía 2 bofetadas. El sonido de las bofetadas resonó en la cafetería, dejando a Natalia sin palabras, con las venas de la frente marcadas, y en un arranque de ira se lanzó contra mí. De reojo vi una figura alta entrando rápidamente al lugar. Fingiendo dolor, me dejé caer hacia atrás. Al instante, alguien me sostuvo en sus brazos. La voz de Ricardo sonó detrás de mí, llena de rabia contenida. ¿Te has vuelto loca, Natalia? Natalia se quedó atónita. En su vida, siempre había conseguido todo a base de agresividad y abuso. Nunca había lidiado con alguien como yo.
Me miró con furia y señaló mi rostro, gritando, Ricardo, está fingiendo. Hace un momento ella me golpeó. Mira mi cara. En su rostro con una capa de maquillaje, no había ni una marca. Ricardo frunció el ceño y dijo, voy a hablar con mi padre para romper nuestro compromiso. No vuelvas a molestar a Lisa. Natalia, indignada y con los ojos llorosos, trató de explicarse. Te digo la verdad. Esa mujer se te acercó a propósito. Quiere vengarse de mí. ¿Vengarse? ¿Por qué? Las palabras se quedaron atoradas en la garganta de Natalia. No podía revelar el acoso escolar que me había hecho pasar, así que improvisó. En la secundaria intentó quitarme a mi novio. Siempre ha sido así, Ricardo. Le gusta atraer a los hombres. Me quedé en silencio, refugiada en los brazos de Ricardo, sin decir una palabra. Ricardo frunció el ceño y le dijo, eres incorregible, te advierto. Deja de molestar a Lisa o cortaré el préstamo de tu familia. Sin decir más, me llevó fuera de la cafetería, dejando a una Natalia desquiciada, destruyendo todo a su paso. Esta vez, Ricardo me llevó directamente a su casa. Con un gesto de culpabilidad, me tomó de la mano mientras se sentaba en el sofá y dijo, lo siento, es culpa mía. Debería haber previsto esto. Natalia siempre ha sido así. Negué suavemente. No te preocupes. En realidad, si fuimos compañeras de secundaria. Lo acabo de recordar. Ella siempre fue así. No es tu culpa. Ricardo me abrazó, acariciándome la espalda en un intento de consolarme. Dame algo de tiempo. Resolveré esto. Su toque era cálido. Después de días de tensión, me sentí agotada y pronto me quedé dormida. Al despertar, el cielo ya estaba oscuro. Estaba en una cama de 2 metros de ancho, cubierta por una manta ligera de plumas. Me incorporé y miré a mi alrededor. La habitación era amplia, decorada con elegancia y con buen gusto. A través de las enormes ventanas, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. El aire olía a Ricardo. Debía ser su dormitorio. Me levanté y, mientras exploraba, encontré una foto sobre su escritorio. Era una foto familiar, una pareja abrazando a un niño pequeño de unos 3 o 4 años, que sonreía con hoyuelos y mejillas redondas. Sonreí y levanté la foto. Jamás habría imaginado que Ricardo fuera así de pequeño. Siempre pensé que había sido un niño serio y formal. Escuché un ruido en la puerta, y enseguida sentí unos brazos rodeándome por detrás. Ricardo apoyó la barbilla en mi hombro y sonrió. ¿Ya despertaste? He preparado un poco de sopa. Ven a tomar algo. Dejé la foto en su lugar y lo seguí hasta la sala. Sobre la mesa, una sopa humeante emitía un aroma delicioso bajo la suave luz de la lámpara. Me sorprendió. Ricardo era el típico heredero de una familia adinerada. Alguien destinado a una vida de lujos y responsabilidades. Nunca lo había visto cocinar. Vestía un conjunto gris de estar en casa. Su cabello oscuro caía suavemente y me dedicó una sonrisa algo tímida. Es la primera vez que cocino. No seas muy crítica. La niñera me dio algunos consejos. Miré la sopa y sentí algo moverse en mi interior. Al ver sus ojos llenos de cariño hacia mí, una leve culpa se deslizó en mi corazón. Ricardo realmente me quería. Natalia me había hecho daño en el pasado, pero él era inocente. Usar sus sentimientos para vengarme de otra persona, ¿en qué me diferenciaba eso de Natalia? El éxito estaba al alcance de mis manos, pero me costaba renunciar a él. Mi relación con Ricardo avanzaba a gran velocidad. Ya estaba atrapado en mi red, incapaz de escapar. Cada encuentro, cada beso, cada momento de intimidad hacía que el amor en sus ojos creciera un poco más, a pesar de ser adinerado y atractivo. No era el tipo de hombre acostumbrado a los romances superficiales. Más bien, era alguien reservado, un hombre de principios que, una vez enamorado, se entregaba completamente. Sin embargo, cuanto más me amaba, más aumentaba mi sentimiento de culpa. Y cuando vi los documentos de la familia Ann en su despacho, la culpa se tornó insoportable. Desde el principio, no me había acercado a él solo por él. La familia Ann, en su alianza comercial con Penguin, había recibido un gran préstamo. Pero Martín, el padre de Ricardo, no habría prestado una suma tan considerable solo por un acuerdo de matrimonio. Efectivamente, los archivos en el despacho de Ricardo contenían numerosos documentos sobre la familia Ann, déficits, desvíos de fondos, y hasta financiamiento ilícito, aunque no contenían los datos más confidenciales. Estos archivos eran suficientes para hundir a la familia Ann. Ricardo y yo ya compartíamos nuestro día a día, y ni siquiera me imponía restricciones en su despacho. Con las manos temblorosas, sostuve ese grueso montón de documentos, sintiendo que mis nudillos se ponían blancos. Si conseguía estos documentos, finalmente podría hacer justicia a todos esos años oscuros, a mi madre, que se había quitado la vida, y a mi vida destrozada. Todo recibiría el castigo que merecía.
sin el respaldo de su familia. Natalia, con su personalidad y temperamento, vería cómo su vida se desmoronaba. No necesitaría intervenir. Otros se encargarían de ella. Toda mi lucha hasta ahora había sido por este momento, pero sabía que, en cuanto tomara esos documentos, mi relación con Ricardo llegaría a su fin. Alguien tan orgulloso como él nunca permitiría haberse enamorado de una farsante. Pero después de tanto tiempo juntos, era imposible no haber desarrollado sentimientos hacia él. Así, con los documentos en la mano, permanecí de pie en el despacho hasta que el cielo se oscureció. Capítulo 09. Esa noche, cuando Ricardo volvió a casa, el lugar estaba completamente oscuro. Yo estaba sentada en silencio en el sofá. ¿Por qué no has encendido las luces? Sonrió mientras las encendía y se acercaba para abrazarme. Y a un lado, el pequeño gatito blanco corrió y le quitó la zapatilla para jugar con ella. Lo aparté y coloqué los documentos sobre la mesa. Ricardo, confuso, los miró, y sus pupilas se dilataron al instante al reconocerlos. A pesar de ello, su reacción no fue de sorpresa, sino de oculto nerviosismo. Se acercó, tratando de abrazarme otra vez, y con voz temblorosa dijo: Lisa, ¿qué cenaremos? ¿Me harías costillas? Sentí un nudo en la garganta y, esforzándome por mantener la calma, respondí: Ricardo, Natalia tenía razón. Me acerqué a ti para vengarme de ella. Ricardo, con el rostro lleno de confusión, continuó: No importa, no haremos costillas. Lo que quieras. ¿Le diste de comer al gatito? Iré a hacerlo ahora mismo. Intentó levantarse, pero lo agarré de la camisa y continué: Ella destruyó mi vida y mi familia. Pasé mucho tiempo observándote, acercándome a ti, todo para arruinarla. Ricardo, él me interrumpió: Ya basta. Ignoré su petición y seguí hablando. Te engañé, nunca fui quien creías. Te he dicho que no quiero escucharlo. Ricardo gritó con furia, dándole una patada a la mesa de centro, que se desplomó en la alfombra con un crujido. Lo sabías, ¿verdad? Mi voz temblaba. Eres demasiado inteligente como para no haberte dado cuenta de todo. Con los ojos enrojecidos, Ricardo se acercó a mí, su expresión mezcla de ira y tristeza. ¿Por qué tenías que decirlo? Podríamos seguir como si nada y estar juntos, aunque fuera una mentira. Bajé la mirada, dejando que las lágrimas cayeran y formaran manchas oscuras en la alfombra. Te quiero, susurré. Ya no quiero mentirte. Ricardo, con el rostro inexpresivo, apretó los puños a su costado. Después de un largo silencio, finalmente habló con calma. Pero Lisa, ahora que has dicho todo, ¿cómo voy a engañarme para seguir contigo? No respondí, dejando que mis lágrimas continuaran cayendo. Pensé: al diablo la venganza. Ya había tenido suficiente desgracia en la vida. Quizás debería simplemente aceptar mi mala suerte. Podría intentar otra cosa, buscar otra manera de enfrentar a la familia Ann. Pero de una cosa estaba segura: ya no quería engañar a Ricardo. Durante todo este tiempo, él había sido la persona que mejor me había tratado. Incluso cuando sospechó que yo no era la persona inocente que aparentaba ser. Nunca se defendió de mí y mantuvo la relación, mintiéndose a sí mismo. Sin decir una palabra más, Ricardo se quedó allí de pie, como un cachorro abandonado, con el rostro lleno de tristeza. Finalmente, murmuró: Vete. Supe entonces que este era su veredicto. Lo nuestro había terminado. Me limpié las lágrimas torpemente, tomé mi bolso y pasé a su lado. Cuando llegué a la puerta, Ricardo arrojó algo a mis pies. Miré hacia abajo. Eran los documentos de la familia Ann. Ricardo, sentado en el sofá, levantó la cabeza y se cubrió los ojos con una mano. Sin decir nada, sentí una tristeza inmensa. Quería regresar, abrazarlo y decirle que renunciaría a la venganza, pedirle que me perdonara, pero en lugar de eso, me sequé las lágrimas una última vez y salí de la casa. Capítulo 10. Las cosas avanzaron mucho más rápido de lo que había previsto. Esos documentos contenían mucha más información de la que imaginaba. Martín, el padre de Ricardo, sin duda había estado acumulando pruebas en contra de la familia Ann, quizás con la intención de tragarse la compañía en el momento adecuado. Presenté una denuncia y publiqué las pruebas en Internet. En cuestión de horas, la familia Ann estaba en medio de un escándalo. Thomas Ann, el padre de Natalia, había recaudado ilegalmente más de 5.000 millones de yuanes mediante tiendas y plataformas en línea, y los había desviado a la compañía Ann para cubrir su falta de fondos, pagar deudas y para uso personal. El fraude afectó a más de 21.000 víctimas y causó una pérdida total de más de 3.200 millones de yuanes. La familia Ann estaba acabada. Thomas fue condenado a cadena perpetua, sin tiempo para transferir sus bienes. Natalia y su madre se quedaron sin dinero, ya que todos sus activos fueron confiscados. Su última propiedad fue embargada. Siempre arrogantes,
Madre e hija se habían ganado la enemistad de muchas personas. Ahora que estaban en la ruina, muchos aprovecharon para vengarse. Se dice que la madre de Natalia terminó en el hospital y que no tenía dinero ni para pagar sus tratamientos. Natalia fue acosada por los acreedores en su propia casa. Amenazaban con matarla si no devolvía el dinero. Finalmente, recibió su castigo. Cuando todo terminó, llevé flores a la tumba de mi madre. Le hablé durante mucho tiempo, contándole que había mejorado, que había tenido éxito, que ahora podía cuidarme y que había vengado nuestra tragedia. Le pedí que no se preocupara por mí, hasta que, sin darme cuenta, rompí a llorar. Mamá, susurré entre sollozos, tú deberías haber tenido un yerno maravilloso, pero lo perdí. Mi vida volvió a la calma. Ya no tenía que preocuparme por los gustos de Ricardo, ni despertarme a medianoche con pesadillas, ni agotarme planeando mi venganza. De repente, todo se quedó en silencio. Se suponía que debía sentir alivio, felicidad. Había logrado mi venganza, pero solo sentía un vacío abrumador. Despertaba en medio de la noche, convencida de que debía haber alguien a mi lado y un gato dormido cerca de mí. Y después, me quedaba mirando el techo en la oscuridad hasta el amanecer. Ricardo no intentó contactarme. Alguien tan orgulloso como él nunca se permitiría caer en dramas amorosos. Para él, solo había sido un incidente pasajero. Ahora había retomado su camino. Lo veía en las noticias de finanzas, cerrando acuerdos o comprando empresas. Completamente recuperado y tan exitoso como siempre. A veces me preguntaba si todo no habría sido un sueño. Quizás nunca fuimos parte del mismo mundo. Solo coincidimos en el tiempo. Y luego todo volvió a su lugar. Renuncié a mi trabajo. Me tomé un largo descanso y me convertí en bloguera de viajes, montañas nevadas, praderas, bosques, océanos. Al sumergirme en la naturaleza, encontraba breves momentos de paz, algo de consuelo, pero por las noches, inevitablemente pensaba en Ricardo, pensaba en los momentos que compartimos. Aquella noche, después de publicar un blog en mi cuenta, decidí mirar el perfil de Ricardo. Hacía mucho tiempo que no publicaba nada en su cuenta, pero siempre revisaba su perfil, buscando en sus viejas publicaciones una sensación de cercanía, de algo familiar. Sin embargo, esa noche me sorprendí al ver una nueva publicación. Era una foto de un pequeño gato blanco. El texto decía, no soy un príncipe, solo soy un tonto desafortunado. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras miraba esa frase, con la mente en blanco. Entonces escuché un golpe en la puerta. Salté de la cama sin ponerme los zapatos y corrí hacia la puerta. En mi apuro, golpeé los dedos contra el mueble. Pero nada de eso importaba. Abrí la puerta de un tirón. Allí, de pie, estaba Ricardo, con una maleta en la mano y el rostro cansado. Al verme, levantó mi zapato de tacón plateado, el que había dejado en su casa, y dijo, con una sonrisa resignada, repetir el truco 2 veces ya no tiene gracia. Cenicienta, dejaste tu zapato de cristal en mi casa.